Buenos días a todos. Eh, el día de hoy la reunión está enfocada en las microangiopatías trombóticas y el embarazo. Mi nombre es Natalie Velázquez, yo soy Fellow de Medicina Materno-Fetal de la Universidad Pontificia Bolivariana. El docente a cargo es el doctor John Freddy Nieto, internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Para comenzar con nuestra revisión, vamos a exponer un caso clínico, una paciente de 24 años, primigestante, con un embarazo único de 38 semanas y 4 días, quien ingresa al servicio de urgencias refiriendo un dolor lumbar que ella asocia a una dinámica uterina irregular de más o menos un día de evolución. Afirma que en las últimas 6 horas previo a su ingreso al servicio de urgencias presenta epigastralgia. Esta epigastralgia es gravativa, con náuseas, con un episodio de mesis de contenido alimentario. Al ingreso, dentro de los hallazgos al examen físico que se consideran como patológicos, se encuentra una presión arterial de 150 a 100 y una segunda toma con una presión arterial en 160 a 100. De los laboratorios iniciales que logran obtenerse, se tiene una hemoglobina para el tercer trimestre en ese momento normal, en 11.5, unas plaquetas con una trombocitopenia evidente en 60.000, una creatinina en 0.9, que recordemos de acuerdo a las revisiones que hemos hecho de los temas previos, tanto de los cambios fisiológicos durante el embarazo como de los otros parámetros. Recuerden que habíamos establecido que en las pacientes gestantes una creatinina que esté por encima de 0.8 debe comenzar a alertarnos con respecto a que existe algún proceso que esté generando daño renal. Una AST y una ALT significativamente elevadas en 1000 y en 1250, y una LDH en 1270. Solicitan adicionalmente un uroanálisis en el cual se logra evidenciar la presencia de diferentes factores patológicos de hematuria, de proteinuria, de cilindruria, y el paso a seguir con respecto a esa identificación de esos hallazgos patológicos que les he mencionado previamente es solicitar para clínicos adicionales que explicaran el hecho de que la paciente cursara no solamente con esas cifras tensionales elevadas, con trombocitopenia, sino con la presencia de estos marcadores de hemólisis y de compromiso a nivel renal. Se obtuvieron anticuerpos anti-DNA negativos, ENAs negativos, PANCAS negativos, CANCAS negativos, un CUMS directo negativo, una cuantificación del complemento C3 en 107, C4 en 30, un antígeno de superficie para hepatitis B negativo, un VIH negativo y una TSH en 2.5. Ahorita vamos a ver en el enfoque con respecto a la determinación del diagnóstico, que obviamente el acceso a estos paraclínicos adicionales no va a ser inmediato, pero ahorita vamos a generar como en la línea del tiempo como deberían ser las acciones. Basados en el hecho de que la paciente cursaba con criterios de compromiso significativos y criterios que se constituyen en indicación de finalización del embarazo, la paciente se llevó a cesárea, más que por indicación obstétrica, por el hecho de que había un deterioro significativo con respecto al recuento de las plaquetas y la posibilidad en el tiempo de que ese reencuentro se deteriorara en forma significativa y que la paciente estuviera expuesta a un mayor compromiso con respecto al riesgo de hemorragia. En el posparto inmediato presenta anuria por 3 días, por lo cual requirió terapia de soporte renal. Se encontraron entonces, se van a identificar factores: uno, la afectación renal; dos, la presencia de anemia y la presencia de trombocitopenia. Ahorita vamos a mirar dentro de la revisión por qué es tan importante la identificación de estos factores. Entonces, ¿qué tenemos con nuestra paciente? Tenemos una paciente con un embarazo único a término, con hipertensión arterial, con cifras tensionales en rango de severidad, que cursa con una anemia hemolítica, trombocitopenia, una injuria renal aguda y un compromiso hepático. Dentro de estos hallazgos, ¿cuáles son los que van a constituir entonces el hecho de que yo considere o que yo enfoque a mi paciente como una potencial microangiopatía trombótica? La anemia hemolítica, la trombocitopenia y el compromiso renal. Entonces, para comenzar el enfoque con respecto a esta sospecha diagnóstica, recordemos que las microangiopatías trombóticas, a pesar de que son afecciones no tan comunes en cuanto a su incidencia y prevalencia, son afecciones que son graves, que van a generar una morbilidad significativamente importante
y que en el caso de que no sean identificadas en forma oportuna y que no sean tratadas en forma adecuada de acuerdo a su caracterización específica, van a tener una alta mortalidad y esa mortalidad puede alcanzar valores tan importantes como el 90%. Sin embargo, en el caso en el que se logre hacer la identificación en forma temprana, que logremos tener un tratamiento que sea oportuno, ese reconocimiento y ese inicio oportuno de esa terapia van a reducir sustancialmente esa tasa de mortalidad y va a pasar a ser una tasa de mortalidad de aproximadamente del 10 al 20%. Ahorita vamos a ver específicamente con respecto a cada uno de los escenarios. Entonces, el término microangiopatía trombótica, ¿qué va a englobar? Va a definir el hecho de que se presente una modificación patológica de la microvasculatura, que cursa con un daño a nivel del endotelio y la evidencia dentro de ese proceso fisiopatológico, ahorita lo vamos a caracterizar en cada una de las entidades, de agregación plaquetaria, de presencia de trombos o de formación de trombos plaquetarios intraluminales por diferentes mecanismos, sea esos trombos intraluminales plaquetarios enriquecidos en factor de von Willebrand, puntualmente en los casos de la púrpura trombótica trombocitopénica, o sea, el hecho de presencia de esos trombos en otras entidades que pudiesen incluir estos hallazgos y que vamos a ver dentro de los diagnósticos diferenciales, como es la coagulación intravascular diseminada, estos trombos ya no enriquecidos en factor de von Willebrand, sino que van a ser enriquecidos adicionalmente con fibrina. Eh, y en el caso de nuestro otro escenario con respecto a la etiología, la presencia de esa agregación plaquetaria y de esos trombos secundarios a una activación no controlada del complemento. Generando entonces estos tres factores, el hecho de que se presente un deterioro a nivel de la microcirculación de los vasos, clínicamente evidencia, como les mencionaba, de trombocitopenia, anemia hemolítica mecánica y lesiones isquémicas en diferentes órganos. En la gran mayoría de las publicaciones, puntualmente debido a la incidencia de presentación, van a ser puntualmente el sistema nervioso central y el riñón los principales órganos blancos considerados dentro de esta afectación, pero vamos a ver que pudiese considerarse un desorden a nivel sistémico con compromiso de cualquier órgano. Entonces va a existir una gama muy amplia de enfermedades que pudiesen presentarse con este fenotipo que acabamos de describir, que se va a conocer como un fenotipo microangiopático, y dentro de las características de laboratorio que pueden cursar, con el que pueden cursar estas entidades de este fenotipo microangiopático, ya les había mencionado, va a encontrarse la trombocitopenia, una anemia hemolítica, con evidencia de que yo pueda objetivamente determinar que hay fragmentación de los glóbulos rojos. Ahorita vamos a mirar la importancia entonces de ese extendido de sangre periférica en el cual yo puedo identificar presencia de esquistocitos y la presencia adicional eh, puntualmente de la identificación de la anemia y que esa etiología de esa anemia sea una anemia hemolítica microangiopática. En la paciente en edad reproductiva y en la paciente gestante, ese compromiso con respecto a estas microangiopatías trombóticas puede presentarse en dos momentos. Puede presentarse en el periodo durante todo el embarazo o puede presentarse en el puerperio. Ahorita vamos a mirar en el momento de establecer como clínicos el diagnóstico diferencial, la importancia que representa el hecho de determinar el momento en el cual se instauró ese proceso fisiopatológico y se desencadenó esta condición clínica. Porque algunas de las situaciones, vamos a ver más adelante, se van a presentar más en el puerperio. Es importante recordar que el embarazo como tal va a ser un estado en el cual va a haber una llamada tolerancia inmune o una tolerancia inmune maternoplacentaria, en la cual va a haber una mejoría puntual con respecto al sistema inmune, con respecto al sistema inmune puntualmente innato, y se suprime todo, pues o en forma parcial, todo lo que es el sistema inmune adaptativo. Entonces, adicionalmente a eso, vamos a ver que va a haber un cambio significativo en cuanto al sistema del complemento y cómo ese cambio va a impactar en el hecho de que el embarazo se va a constituir en uno de los determinantes que puede generar ese disparo con respecto a esos procesos fisiopatológicos que van a desencadenar estas entidades.
Entonces, como les mencionaba, el complemento se ha identificado dentro de ese espectro de manifestaciones de estas microangiopatías trombóticas, unas que pueden explicarse y ser exclusivas del embarazo y que se constituyen dentro de los diagnósticos diferenciales de estas otras dos entidades de alta mortalidad. Entonces, dentro de esos vamos a incluir la preeclampsia severa y la eclampsia, el síndrome HELP, el síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombótica trombocitopénica, que ya vamos a especificarla y por eso no la encontramos en la gráfica, porque se va a producir por un proceso fisiopatológico diferente. Entonces, dentro de esa determinación importante del impacto que genera el complemento o esa alteración en una activación no controlada del complemento dentro de la fisiopatología de estas entidades, se logró identificar, o dentro de ese proceso de estudio, se identificó cómo la alteración o la presencia de una alteración puntual con respecto a una desregulación en esa vía del complemento puede presentarse tanto en la preeclampsia, eclampsia, en el síndrome de HEL, como en el síndrome hemolítico urémico, pero vemos como en la gráfica en la parte inferior, ese papel protagónico que tiene el complemento va a ser significativamente mayor en el síndrome hemolítico urémico y ahorita vamos a determinar por qué eso es importante dentro de esos diagnósticos diferenciales. Entonces, dentro de las dos entidades que más vamos a mencionar en la revisión, debido, como les mencionaba al inicio, a su alta mortalidad y al hecho de que debe identificarse inicialmente una identificación sindrómica y posteriormente una identificación etiológica específica para instaurar el tratamiento que va a impactar en cuanto a la mortalidad de estas pacientes, vamos a encontrar la púrpura trombótica trombocitopénica. Dentro de esos estudios de estas microangiopatías, en esta revisión se presentó o destacan la identificación de cómo la alteración puntual, sea adquirida o sea congénita, de la Adams 1313 va a ser el principal desencadenante de esta entidad. Puntualmente, el hecho de que esta enzima Adams 1313, esta proteasa, se va a encontrar alterada. Ya vamos a mirar dentro de las clasificaciones cómo se va a determinar esa alteración con respecto a esta enzima, a esta proteasa, y cómo eso me va a permitir hacer el diagnóstico. Y nuestra otra entidad, que es el síndrome hemolítico urémico, puntualmente, como les mencionaba, con respecto a la presencia de que hay una alteración, una disregulación en la vía alternativa del complemento, y esto es lo que va a desencadenar puntualmente el hecho de que se presente los hallazgos que mencionamos como microangiopatía trombótica. ¿Cuál va a ser uno de los principales limitantes de estas entidades o qué es lo que genera que estas entidades sigan presentando una alta morbilidad y mortalidad puntualmente en la población gestante? El hecho de que en la mayoría de los casos las pacientes quedan con diagnóstico de preeclampsia severa con compromiso renal o con compromiso hepático, o pacientes con diagnóstico de síndrome de HELP completo o síndrome de HELP incompleto, y en muchos de los casos no se va más allá en cuanto al diagnóstico. Entonces, estas entidades, puntualmente estas, la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome hemolítico urémico, quedan subdiagnosticados. Entonces, ya vamos a mirar cuáles son los parámetros que me tienen que generar alarma y que me tienen que hacer pensar que esta paciente efectivamente no tiene simplemente un proceso de daño endotelial secundario a preeclampsia o síndrome HELP, sino que va a tener otra entidad adicional, y ahorita vamos a mirar la relación entre ellas. ¿Cuál es una de las principales claves? Y vamos a ver al momento de hacer el acercamiento al diagnóstico diferencial para sospechar la presencia de una microangiopatía trombótica diferente al HELP o diferente al compromiso endotelial secundario a preeclampsia. El momento en el cual se presenta la entidad, determinar el momento de inicio en el embarazo de ese cuadro clínico. Entonces, lograr establecer si ese compromiso, en este caso, en la gráfica, ese compromiso renal se presentó iniciando el embarazo, si fue en el segundo o en el tercer trimestre, que esto lo hablamos ampliamente con respecto a la lesión renal aguda en el embarazo, o si se presenta durante el posparto. Dentro de esas características, es importante resaltar que puntualmente
para los casos de síndrome hemolítico urémico atípico, su presentación en forma predominante, vamos a mirar en las revisiones que oscila entre un 76 a un 80%, va a ser durante el periodo del posparto. Como les mencionaba, a pesar de que tengan unas implicaciones en cuanto a gravedad y en cuanto a morbimortalidad tan significativas, las microangiopatías trombóticas relacionadas con el embarazo se van a presentar en una incidencia baja de aproximadamente 1 de cada 25.000 nacimientos. Existen durante el embarazo, como ya hemos hablado, otro tipo de entidades que van a cursar con evidencia clínica o paraclínica similar a estas dos entidades de microangiopatías trombóticas, y ese es quizá el principal desafío diagnóstico en la diferenciación, puntualmente con el hígado graso agudo del embarazo, con los escenarios de preeclampsia, eclampsia con compromiso severo y con el síndrome HELP. Ya vamos a ver las principales diferencias para poder tener las claves de diferenciación en cuanto al diagnóstico. Entonces existe este consenso que buscó estandarizar la terminología con respecto a la púrpura trombótica trombocitopénica y con respecto a todas las microangiopatías trombóticas relacionadas. Ahorita vamos a mirar en el algoritmo diagnóstico cómo se establece efectivamente la identificación con respecto a las definiciones para cada una de las microangiopatías trombóticas y para cada una de las características que deben cumplir puntualmente la anemia hemolítica microangiopática. Entonces, esa determinación con respecto a las potenciales entidades están, como mencionábamos previamente, el síndrome GEL, la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome hemolítico urémico atípico. Dentro de esa determinación, vamos a mirar que en la clasificación que se establece a partir del consenso, todo parte de una anemia hemolítica microangiopática, y a partir de esa determinación de que efectivamente yo verifico y tengo la sospecha de una anemia hemolítica microangiopática, uno, evidentemente, criterios de anemia, que recordemos que nuestra paciente estaba normal porque para el tercer trimestre una hemoglobina que esté por encima de 11.5 o en el límite 11.5 va a considerarse normal, que yo pueda evidenciar la presencia de signos objetivos de hemólisis. Dentro de ese el principal va a ser esa elevación significativa de la LDH. Recordar que esos niveles de LDH en el embarazo, para considerarlos como severos o significativamente elevados, van a ser por encima de 600, y el hecho de que yo efectivamente en el extendido de sangre periférica, como les mencionaba, pueda evidenciar la presencia de esquistocitos como la consecuencia de que efectivamente a nivel de la microvasculatura va a haber una afectación significativa. Y a partir de eso, establecer si en el escenario estamos frente a una púrpura trombótica trombocitopénica, estamos frente a un síndrome hemolítico urémico o estamos frente a otra condición que vaya a desencadenar una microangiopatía trombótica. Ya vamos a ampliar más adelante cómo hacer todo el algoritmo diagnóstico. Esta era la forma en la que a nivel del consenso trataban de establecer esa determinación con respecto a los parámetros de definición. Entonces, antes de establecer los diagnósticos diferenciales, es importante, como les mencionaba, que efectivamente yo haga un reconocimiento clínico que se soporte en unos hallazgos paraclínicos de una microangiopatía trombótica, porque estas pacientes van a tener un compromiso que va a ser rápidamente progresivo, que yo debo intervenir, que cuando tengo la sospecha clínica de una microangiopatía trombótica, independientemente de que no haya establecido la etiología, tengo que instaurar el tratamiento y tengo que hacer un enfoque inicial que sea sindrómico, antes de pensar en un enfoque específico etiológico, por lo que les mencionaba con respecto a ese impacto grande que pueden tener algunas de las terapias en cuanto a la mortalidad. Entonces, ese reconocimiento clínico lo vamos a lograr hacer, ya hemos mencionado algunos de los parámetros a tener en cuenta, con la identificación de la trombocitopenia, la presencia de un conteo plaquetario por debajo de 150.000 o que haya una reducción de más del 25% de esos valores de base,
la presencia de una anemia hemolítica, ya les mencionaba, que haya un incremento con respecto a marcadores de hemólisis, puntualmente la LDH, que yo logre establecer también otros marcadores, como la presencia de incremento o la presencia de hiperbilirrubinemia, y ya vamos a mirar dentro de los diagnósticos diferenciales la importancia de establecer los niveles de aptoglobina y obviamente los niveles de hemoglobina. Y adicionalmente a eso, dentro de ese reconocimiento clínico, determinar si hay algún daño de órgano blanco, porque vamos a ver que de acuerdo a las diferentes entidades, estas van a tener predilección o van a tener una presentación más característica de algún compromiso de un órgano en específico. Entonces, mirar si predominan los síntomas neurológicos para pensar en un compromiso a nivel del sistema nervioso central, determinar si predominan el daño renal o si hay otros síntomas que pudiesen explicar que la etiología se enfoca con respecto a otra posible entidad. Existen otras condiciones en el embarazo que pueden explicar la presencia de estos hallazgos, por eso es importante que puntualmente en cuanto a el enfoque de la trombocitopenia se puedan hacer descartes de otras entidades, que yo pueda descartar otras entidades que vayan a presentar el hecho de que tenga un recuento plaquetario disminuido. Ya vamos a mirar en el algoritmo cómo hacer la lista de chequeo para establecer cuál es la posible etiología de esa trombocitopenia. Entonces, como les mencionaba, pueden existir también otras entidades que tengan este fenotipo de microangiopatía trombótica. Dentro de esas y que pudiesen presentarse en escenarios durante el embarazo, se encuentra la coagulación intravascular diseminada, que pudiese ser secundaria a una infección severa o al hecho de que yo tenga una hemorragia significativa que me lleve a coagulopatía, sea de consumo o sea coagulopatía dilucional, y esto se va a distinguir puntualmente de las otras microangiopatías trombóticas porque característicamente voy a poder objetivar en los estudios de laboratorio la presencia de esa coagulopatía que les mencionaba, que en los escenarios puntualmente de las emergencias obstétricas pudiesen ser secundarias no solamente a consumo, sino también a una coagulopatía dilucional por exceso, pues como con respecto a la reposición de líquidos. Y otras de los escenarios que podrían cursar y explicarse eh, o tener un fenotipo de microangiopatía trombótica durante el embarazo van a ser las enfermedades autoinmunes. Dentro de esas enfermedades autoinmunes, quizá la que se va a presentar en forma más importante y que pudiese incluirse dentro de los potenciales imitadores de preeclampsia severa y como uno de las entidades a tener en cuenta al momento de hacer el diagnóstico va a ser el lupus, por el riesgo que pudiesen presentar estas pacientes de lupus fleiro en el posparto inmediato o mediato, pero puntualmente vamos a tener por eso la posibilidad de descartarlo con los estudios de autoanticuerpos como lo presentamos en este caso clínico de la paciente que tratamos al inicio. Entonces debo seguir tres pasos al momento de generar ese diagnóstico diferencial, pero acuérdense que esto se está dando en forma simultánea a la atención de la paciente. No puedo postergar el inicio del tratamiento esperando un diagnóstico etiológico puntual, sino que estas pacientes por el alto riesgo, apenas tenga el reconocimiento clínico de que potencialmente estoy en el escenario de una microangiopatía trombótica, estas pacientes deberían tener la posibilidad en esas primeras 8 horas de identificación de acceso a que yo pueda hacerles recambio plasmático. Ya vamos a mirar cómo. Entonces, uno, establecer el momento de presentación de la microangiopatía trombótica. Recuerdan que la dividimos en esas que se presentan durante el embarazo o que se van a presentar en el posparto, siendo de predominancia en el posparto el síndrome hemolítico urémico atípico. Establecer cuál es la intensidad de esa trombocitopenia, generalmente en la púrpura trombótica trombocitopénica esta trombocitopenia va a ser significativamente más severa que en los otros escenarios. Va a cursar obviamente con trombocitopenia del síndrome hemolítico urémico, pero en el síndrome hemolítico urémico lo que va a predominar va a ser el grado de la lesión renal aguda, que va a ser mucho más grave y que pudiese no encontrarlo en otros escenarios como el HELP o como la preeclampsia severa. Ya vamos a mirar qué otras consideraciones a tener en cuenta. Entonces, en esta revisión trataron de establecer, se ve un poquito congestiva, pues como congestionada la diapositiva, pero de todas maneras
es importante ver cómo se logra resumir la forma en la que se debería hacer el abordaje de estas pacientes y que si uno es juicioso en esa determinación con respecto a ese abordaje, va a ser capaz de llegar a un diagnóstico etiológico, como les mencionaba y lo reitero, eh, posterior a un diagnóstico sindrómico que me haya permitido empezar el tratamiento y disminuir la mortalidad. Entonces, establecer en el caso de que haya hipertensión si es por debajo o por encima de las 20 semanas, esto ya lo habíamos evaluado con respecto al potencial compromiso de la preeclampsia severa, tener esos laboratorios iniciales que me permitan establecer si hay presencia de trombocitopenia, si hay presencia de hemólisis, si hay presencia de anemia o hay presencia de otros marcadores de deterioro de la función renal. Dentro de esos, entonces, una LDH, un recuento de plaquetas, una ST, una LT, la determinación de un BUN, de una creatinina y de unos niveles de hemoglobina hematocrito. Establecer en forma simultánea la clínica de la paciente qué predomina, si hay síntomas que sean claros de presencia de potencial compromiso o de potencial irritación cortical secundaria de la preeclampsia severa, como una cefalea global que no mejore con analgésicos de baja potencia, que hayan alteraciones visuales, que haya una epigastralgia que no mejora, pero eso la puede compartir con el síndrome HELP, y que haya edema pulmonar. Eh, en eso determinar si efectivamente cursan o no con trombocitopenia, establecer si hay criterios de hipertensión gestacional, de preeclampsia con hallazgos de severidad, de preeclampsia sin hallazgos de severidad, o si incluso dentro de esos escenarios la paciente cumple criterios para síndrome GEL. Otro de los desafíos es que en esas pacientes con preeclampsia o con síndrome GEL, esos escenarios pudiesen ser los desencadenantes o pudiesen ser el escenario en el cual se da un desenmascaramiento de la presencia de estas otras entidades, de una púrpura trombótica trombocitopénica o de un síndrome hemolítico urémico. Entonces, por eso, dentro de la evolución o esa evolución clínica con respecto a esas medidas iniciales, también va a ser otra de las claves para establecer o para diferenciar la etiología del cuadro clínico que tiene mi paciente. Entonces, en el caso de que yo sospeche que no solamente estoy frente a un escenario de un fenotipo de microangiopatía trombótica, sino que debo ir más allá en esas pacientes que posterior al hecho de estar desembarazadas no mejoran. Recordar que en el caso de la preeclampsia del síndrome HELP, esa mejoría en las 48 horas debería ser significativa con respecto a la reversión de todos esos compromisos a nivel de ese daño de órgano blanco. Entonces, esas pacientes que su función renal tiende a empeorar, que no hay mejoría del recuento plaquetario, que no hay mejoría con respecto a la hipertransaminasemia, comenzar a sospechar el hecho de que tengo que estar frente a otra entidad que esté desencadenando la no mejoría posterior al hecho de desembarazar a la paciente y de hacer alumbramiento y de que salga la placenta como uno de los desencadenantes con respecto a la etiología de estas otras entidades de preeclampsia y de síndrome GES. Entonces, en el caso de que yo verifique eh, esa anemia hemolítica microangiopática, yo ya establecí ese reconocimiento clínico y empecé el tratamiento, pero debo establecer, y sería ideal establecer un diagnóstico etiológico para hacer un tratamiento dirigido. Entonces, hacer la determinación con respecto a la actividad de la ADAMS 1313 para establecer si está por debajo o por encima del 10%. En el caso de que esté superior al 10%, voy a descartar la púrpura trombótica trombocitopénica, porque independientemente vamos a mirar de que sea adquirida o que sea congénita, eh, la condición sine qua non para la presentación de esta púrpura trombótica trombocitopénica va a ser la presencia de una ADAMS 1313, de una actividad de ADAMS 1313 que esté por debajo del 10%. Y en el caso entonces de que esté por debajo del 10%, eso me va a hacer diagnóstico de púrpura trombótica trombocitopénica, y en el caso de que esté por encima del 10%, entonces tengo que pensar en que efectivamente si estoy frente a un síndrome GEL o una preeclampsia severa, o estoy frente a un síndrome hemolítico urémico. ¿Qué factores favorecerían el hecho de considerar un síndrome hemolítico urémico? Que haya un compromiso renal, como les mencionaba, que vaya a ser mucho más significativo y que no mejora a pesar de la finalización del embarazo, que haya presencia de historia familiar de síndrome hemolítico urémico y que haya persistencia de esos hallazgos en algunas revisiones por encima de las 48 horas y en otras revisiones por encima de las 72 horas. Esta es otra forma de hacer el enfoque, establecer
en la presencia de una paciente con criterios de trombocitopenia, si tiene recuentos por debajo de 150.000 o una reducción del 25% que ya habíamos mencionado, hacer un extendido de sangre periférica, determinar el recuento de los reticulocitos, si hay marcadores de hemólisis, eh, y hacer screening de otras potenciales cuadros etiológicos infecciosos que pudiesen explicar la presencia de la trombocitopenia. Si todos esos hallazgos están normales, estaríamos frente a una trombocitopenia gestacional en las pacientes, a pesar de que esos hallazgos estén normales, si los recuentos plaquetarios están por debajo de 70.000, debería, no debería quedarme tranquilo con el hecho de considerar que es una trombocitopenia gestacional, sino que debería repetir los estudios, porque en la mayoría de las revisiones la trombocitopenia gestacional no va a tener recuentos tan bajos. Entonces, quedarnos con ese punto de corte en 70.000 para el recuento plaquetario, para tratar de sospechar a pesar de que esos estudios iniciales estén normales. Si esos estudios son anormales, entonces hacer el enfoque, este enfoque no lo hace tanto desde la clínica, sino que esta revisión hace el enfoque desde la trombocitopenia y determinar entonces, evaluar si hay una anemia hemolítica microangiopática y con eso entonces establecer en esas pacientes otro de los criterios que no habíamos mencionado y que es fundamental para esa anemia hemolítica microangiopática es el hecho de que tenga un CUMS directo negativo. Recordemos que nuestra paciente tenía un CUMS directo negativo, que tenga una aptoglobina baja y la presencia de esquistocitos que ya habíamos mencionado. En el caso de que ese CUMS directo sea positivo, ya tengo que empezar a buscar enfermedades autoinmunes que expliquen la presencia de esa anemia hemolítica microangiopática para determinar cuál va a ser la causa de hacer el tratamiento específico de esa causa. Y en el caso de que cumpla los criterios y que yo efectivamente estoy sospechando una microangiopatía trombótica, medición del ADAMS-13 ya lo habíamos dicho y en este algoritmo comparte con el del enfoque clínico, si está por debajo o por encima del 10% de la actividad, establecer por debajo del 10%, ya habíamos determinado que era una púrpura trombótica trombocitopénica, e iniciar pues el recambio plasmático y en el caso de que esté normal, descartar que sea un gel versus un síndrome hemolítico urémico. Eh, en ambos escenarios plantean el hecho de la finalización. En nuestra paciente era fácil la toma de la decisión, puntualmente porque era un embarazo que estaba a término, en un feto que era viable, pero debe hacerse en el caso de que no sea así, que se instaure más temprano en el segundo o en el inicio del tercer trimestre, perdón, determinar un balance entre los riesgos y los beneficios, pero efectivamente en estas entidades tan complejas prima el bienestar pues de la paciente. En el posparto, puntualmente ese algoritmo plantea que no debería perderse esa valoración, porque recordemos que en la mayoría de los casos es esta valoración retrospectiva la que me va a permitir establecer que yo estoy frente a otra entidad distinta, porque es la no mejoría de los marcadores de severidad de la preeclampsia, la no mejoría de esos determinantes del síndrome HELP, los que me deben alertar frente a que haya otra entidad que esté explicando el cuadro clínico de mi paciente. Entonces, vamos a mencionar unas características específicas de cada una de las entidades eh, para poder tener un acercamiento en, como les mencionaba, hacer esa lista de chequeo para descartar que esa no es la causa de las condiciones que tienen comprometida a mi paciente. Eh, para el síndrome HELP, puntualmente lo van a caracterizar como una entidad que tiene un fenotipo de microangiopatía trombótica que va a afectar puntualmente los sinusoides hepáticos, que puede tener algo de afectación con respecto a la microvasculatura renal, pero dentro de estas pacientes el compromiso renal, como mencionábamos en los algoritmos diagnósticos, no va a ser tan significativo como se presenta en las otras entidades, puntualmente en el síndrome hemolítico urémico. Ese hallazgo patológico más frecuente en los riñones de estas pacientes va a ser la lesión renal aguda y puntualmente la necrosis tubular aguda, pero tiene una característica que es lo que les he reiterado en varias oportunidades y es el hecho de que esa lesión renal aguda en el contexto del síndrome HELP suele recuperarse rápida y completamente al resolver el desencadenante, que es la finalización del embarazo. El hecho de que yo logré extraer la placenta debería frenar todo el proceso fisiopatológico y esta paciente debería tener una mejoría objetiva en esas primeras 48 horas.
Este es un estudio que trató de evaluar, mm, veíamos al inicio que dentro de las posibilidades de potenciales desencadenantes de síndrome GEL, de preeclampsia severa y de estas microangiopatías trombóticas que representan mayor severidad, el papel del complemento en los últimos años se ha tratado de establecer y se ha logrado objetivar en forma adecuada. Este estudio logró evaluar o buscó evaluar la activación del complemento en una serie de mujeres que desarrollaron síndrome GEL. Lo que trataron de especificar o de establecer en forma objetiva fue determinar secuencias codificantes y limitantes de entrones exones del factor del complemento H, del factor del complemento I, de la proteína cofactor de membrana, del factor del complemento B y C3, y lo secuenciaron en 33 pacientes que, como les mencioné, el criterio de inclusión era cumplir los criterios para un síndrome GEL completo. 3 de las pacientes tuvieron variantes heterocigóticas de esas alteraciones con respecto a las secuencias codificantes. Una, una de las dos mutaciones que presentaron con respecto a ese factor del complemento I se había descrito o lo describen dentro del análisis como un polimorfismo que no genera complicaciones, mientras eh, que la mutación puntual o esa variante puntual en las otras dos pacientes especifican ellos al momento de hacer el análisis que sí pudieran representar una implicación con respecto al desarrollo y con respecto a la clínica. Identificando que efectivamente estas pacientes con síndrome GEL completo tenían ciertas mutaciones puntuales con respecto a las secuencias codificantes de los genes del sistema del complemento. Ellos establecen que el complemento se plantea como uno de los potenciales factores a tener en cuenta como desencadenante dentro de la fisiopatogenia del síndrome GEL, pero efectivamente establecen que necesitan estudios que tengan un tamaño muestral mucho más significativo que permita generar realmente una conclusión con respecto al impacto, porque de todos los potenciales desencadenantes, ellos sugieren que aproximadamente esa alteración con respecto al complemento puede ser tan baja como el 10%. Estos son algunos de los determinantes a tener en cuenta con respecto al diagnóstico de síndrome GEL, establecer eh, cómo va a ser la evidencia en cuanto a los paraclínicos para hacer el diagnóstico. Entonces, uno, recordar que son pacientes que cursan y que la clasificación del GEL va a estar establecida por los niveles de la trombocitopenia, la alteración con respecto eh, a la función puntualmente hepática, la presencia de hipertransaminasemia sea por encima de 70 o 2 veces el valor superior de la normalidad en cuanto al rango de referencia del laboratorio que estoy utilizando, una elevación de la LDH, recordemos que teníamos esa LDH por encima de 600 y presencia de otros estudios adicionales que descarten otras potenciales complicaciones. Para el síndrome GEL puntualmente la presencia de hematoma pues a nivel subcapsular hepático. Nuestra otra entidad es la púrpura trombótica trombocitopénica. Esta púrpura trombótica trombocitopénica va a ser una microangiopatía trombótica que es poco común, pero que como mencionábamos, para la mayoría de estas microangiopatías va a poner en riesgo la vida y se va a caracterizar porque hay una deficiencia grave de la Adams 1313. Esta Adams 1313 les mencionaba que es una proteasa, es una enzima que va a estar encargada de clivar el factor de von Willebrand. Al hacer ese clivaje del factor de von Willebrand va a disminuir el riesgo o va a disminuir, perdón, el tamaño del trombo. En el caso de que esta esté disfuncional, va a haber presencia de esos trombos intraluminales, de esos acúmulos de plaquetas intraluminales que van a ser enriquecidos en factor de von Willebrand. Recordemos que durante el embarazo va a haber un incremento con respecto a los niveles de factor de von Willebrand. El embarazo va a ser un estado procoagulante, entonces por eso estas pacientes pueden no haber presentado ningún otro episodio previo y el embarazo ser ese disparador con respecto a la presencia de estas entidades. Tiene una incidencia estimada asociada al embarazo de menos de 1 por cada 100.000 embarazos. La prevalencia de púrpura trombótica trombocitopénica en las mujeres embarazadas trombocitopénicas alcanza hasta un 5%,
Y es por eso que es importante tener en cuenta la entidad, por lo que les mencionaba con respecto al potencial subdiagnóstico en este grupo de pacientes. La púrpura trombótica trombocitopénica, como decíamos al inicio, puede ser adquirida o puede ser congénita. En las formas adquiridas que van a ser mediadas estas van a ser mediadas por anticuerpos. Vamos a ver que se pensaría en las revisiones iniciales que la mayoría de las pacientes van a tener formas congénitas, pero ahorita vamos a ver algunas de las revisiones que lograron establecer que la mayoría de las pacientes cursaban con formas adquiridas puntualmente en estas poblaciones gestantes. Y en esta forma congénita va a ser una aparición más tardía que se va a presentar de nuevo durante el embarazo, por eso que les mencionaba con respecto a que hay un ambiente que va a favorecer que se presente la entidad. Esta es la forma estructural de la proteasa de la Adams 1313. Recordar que el factor de von Willebrand, a pesar de que tenga muchos sitios de unión durante durante la coagulación, va a exponer simplemente esos sitios de unión que pudiesen unirse al endotelio. La ADAMS 1313 lo que hace al clivarlo es disminuir su tamaño, como les mencionaba, y disminuir la posibilidad de que se presenten estos trombos que generen alteración con respecto a la microvasculatura y daño a nivel endotelial. Estas son algunas de las principales manifestaciones clínicas de la púrpura trombótica trombocitopénica. Eh, las pacientes van a cursar con alteraciones neurológicas, puntualmente con cefalea, con alteraciones visuales, con afasia, pero este no va a ser el escenario predominante. Recordar que va a ser predominante ese compromiso a nivel del sistema nervioso central en forma significativa en el síndrome hemolítico urémico. Es muy importante al momento de hacer el interrogatorio establecer las características de esos hallazgos patológicos a nivel neurológico para poder realizar un enfoque mucho más cercano, porque estas entidades tienen características específicas de esa cefalea, como les mencionaba, para preeclampsia severa y para GEL, una cefalea global que no responda a esos analgésicos de baja potencia. Gastrointestinales pueden cursar con dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea. Eh, Puede haber presencia de disnea o de fiebre, pero no es tan frecuente. Y puede haber presencia de hematuria, epistaxis, o presencia de algún tipo de pérdida vaginal con respecto a hemorragia. La complicación más común que van a tener las pacientes que presenten o que su cuadro clínico yo logré en forma retrospectiva o más adelante establecer etiológicamente que es una púrpura trombótica trombocitopénica, es el riesgo de recaída de la enfermedad, que lo notifican tan alto como hasta en un 36% de los casos. Ya vamos a ver el tratamiento en general, como les mencionaba, con respecto a ese acercamiento sindrómico inicial, pero puntualmente para púrpura trombótica trombocitopénica, las herramientas que hay con respecto al tratamiento es la posibilidad puntualmente de que estas pacientes vayan a plasmaféresis, ahorita vamos a ver, o a recambio plasmático. En la mayoría de las revisiones se establece que pudiesen no solamente requerir, o sea, no podemos pensar en que van a requerir solamente uno de estos recambios, sino que pueden ser periodos tan grandes como hasta 18 días para determinar si hay respuesta efectiva o no. Ahorita vamos a ampliar eso con respecto al tratamiento en general. Puede haber posibilidades para esta entidad de terapias de segunda línea, un plasma fresco congelado y otras terapias que traten de disminuir el compromiso, puntualmente metilprednisolona, eh, y más adelante vamos a mirar qué revisiones hay con respecto a rituximab. Y nuestra tercera entidad dentro de esas principales a tener en cuenta al momento del diagnóstico diferencial va a ser el síndrome hemolítico urémico atípico, que ya habíamos mencionado su fisiopatología, el hecho de que se va a constituir como un trastorno genético poco común que se caracteriza por microangiopatía trombótica, que está mediada por el complemento y que va a resultar de mutaciones que afectan la regulación de la vía alternativa del complemento. Ya vimos que algunas de esas mutaciones pueden compartirse con otras entidades como el síndrome HELP, pero en este caso, estas mutaciones en el síndrome hemolítico urémico atípico, efectivamente esas mutaciones sí van a generar compromiso y van a generar implicaciones clínicas.
Estas pacientes van a cursar, como todas las microangiopatías trombóticas, con anemia hemolítica, trombocitopenia e insuficiencia renal, y el embarazo puede ser el escenario que desenmascara ese síndrome hemolítico urémico en las pacientes que tienen susceptibilidad genética. Recuerden que habíamos mencionado que más o menos del 76 al 80% del síndrome hemolítico urémico va a presentarse en el posparto, puntualmente por el hecho de que hay esa inmunotolerancia que va a estar mediada por la presencia de una masa placentaria que va a lograr generar como esta suplencia con respecto al equilibrio en cuanto a la activación del complemento, y que por eso inmediatamente en las primeras 72 horas posteriores a la expulsión de la placenta se frena este proceso que equilibra puntualmente esa vía de activación, y estas pacientes desencadenan el cuadro clínico. En esta gráfica está representado lo que les mencionaba, que la gran mayoría de esos síndromes hemolíticos urémicos atípicos se van a manifestar en el posparto. En negro se ve las pacientes que tienen algún tipo de mutación identificada en las proteínas del complemento, y vemos que a pesar de que hayan o no hayan mutaciones, se puede presentar en cualquier momento con respecto al embarazo, que la diferencia puntual y específica va a estar relacionada es con la entidad que se va a presentar y en qué momento se va a presentar. La manifestación puntual en el posparto, como les mencionaba, va a ser de predominancia para el síndrome hemolítico urémico. Este fue un estudio retrospectivo que analizó datos clínicos y pronósticos de 22 casos de pacientes con síndrome hemolítico urémico en el embarazo, eh, que fueron tomadas a partir del registro español de síndrome hemolítico urémico atípico en pacientes que tenían diferentes tratamientos. 16 de esas pacientes presentaron ese episodio durante su primer embarazo y 9 pacientes requirieron hemodiálisis en el momento del diagnóstico. Es importante que puede estar subdiagnosticado por el hecho de que no haya identificación con respecto a estudios adicionales en cuanto a las anomalías hereditarias. Puntualmente en esta revisión se lograron identificar anomalías hereditarias del complemento que explicaron 9 de los 22 casos de síndrome hemolítico urémico atípico. Dentro de esas mutaciones con respecto al complemento, estos son los genes puntuales que se lograron identificar como alterados: el CFH, CFHR1, con alteraciones genéticas que eran más prevalentes, eh, asociadas al trastorno, hasta en un 66% de esas en las que se logró identificar de esas 9 pacientes. En 13 de los casos, esas complicaciones fueron suficientes para desencadenar esa microangiopatía trombótica, puntualmente esos cambios con respecto al embarazo, como les mencionaba. El periodo, como se ha evidenciado en otro tipo de revisiones, fue el periodo de mayor riesgo, fue el posparto inmediato. 17 pacientes se sometieron a tratamientos con plasma con una respuesta renal que fue positiva solamente en 3 de esas 17 pacientes. 10 pacientes recibieron eculizumab, que ahorita vamos a mirar que ha sido el tratamiento que más ha impactado en los últimos años con respecto a sobrevida y con respecto a recuperación en cuanto a la función renal en síndrome hemolítico urémico. Eh, y se presentó esa respuesta, incluso en las que se identificó la alteración puntual con respecto a la mutación, como en las que no se identificó la mutación. Esta es la forma en la cual se grafica en la revisión la presencia mm, puntual de la entidad, fuese durante el segundo o tercer trimestre o durante el posparto. Y esa es la relación que ellos establecen con respecto a la supervivencia renal, o lo establecen pues como con respecto al hecho de que haya mejoría en cuanto a la función renal y conservación de la función renal en las pacientes que fueron sometidas al eculizumab versus las que no se les administró el medicamento. Este es otro estudio retrospectivo de 27 embarazos en 14 pacientes con síndrome hemolítico urémico. Se extrajeron estos casos de la cohorte de microangiopatía trombótica de Viena, de 7 embarazos, que fue el 26%, complicados por síndrome hemolítico urémico asociado al embarazo. 3 fueron provocados por infección, hemorragias o legrados, que fueron esos que se presentaron con menor incidencia o que no hemos mencionado tan significativamente durante el primer trimestre.
3 presentaron preeclampsia o síndrome HELP antes de la prueba definitiva en la cual se logró establecer que efectivamente era un síndrome hemolítico urémico. En este grupo de pacientes también detectaron mutaciones en los genes que codificaban las proteínas de la vía alternativa del complemento y de las moléculas que regulan esta vía del complemento en el 71% de las mujeres. Independientemente de que portaran o no la mutación, esto no influyó con respecto a los resultados de su embarazo. 21 embarazos, que fue el 78%, resultaron en un nacimiento vivo, 2 bebés prematuros nacieron muertos y 4 embarazos resultaron en abortos espontáneos tempranos. Aunque en la mayoría de las pacientes el resultado que tuvieron con respecto a su función renal fue bueno, eh, dentro de un total de 14 pacientes, 4 tuvieron enfermedad renal crónica en estadio de 1 a 4 y 5 recibieron un aloinjerto renal y 3 fueron dependientes de diálisis al final del estudio. Ahorita vamos a ver los resultados con respecto al compromiso tan significativo y a la morbilidad que puede generar en el tiempo el hecho de no hacer la identificación temprana y el tratamiento adecuado. Esto fue una serie de casos adicional también en la cual se logró establecer cuáles eran los resultados en las pacientes gestantes con síndrome hemolítico urémico que presentaron una lesión renal aguda secundaria a ese síndrome hemolítico urémico. De estas 49 pacientes, ellas se tomaron de enero del 2000 a enero del 2020. Eh, Esto soporta el hecho de que tengamos esas incidencias tan bajitas. Entonces, miren que fue un periodo de seguimiento muy largo. La edad media de las pacientes fue de 29 años, 2 tuvieron síndrome hemolítico urémico durante el embarazo, la recuperación renal completa fue en 14 de estas pacientes, una muerte durante la fase aguda de la enfermedad, en la enfermedad renal crónica en estadio 5 se desarrolló en 17 pacientes, 16 pacientes perdieron el seguimiento a largo plazo por el tiempo, no se logró establecer cuál había sido el resultado en largo plazo, y el tratamiento con plasmaféresis puntualmente en este grupo de pacientes generó una recuperación renal significativa que tuvo una P que fue estadísticamente significativa. Ahorita vamos a mirar el impacto significativo de la plasmaféresis y el momento en el cual se instaura, que por eso es importante ese enfoque sindrómico y posteriormente hacer el enfoque específico. Entonces, si yo quiero saber si ya hemos durante toda la charla recopilado una cantidad de criterios para lograr establecer si efectivamente estoy frente a una preeclampsia severa con compromiso renal o si estoy frente a un síndrome HELP completo con compromiso renal y con compromiso hematológico o si estoy frente a otra microangiopatía trombótica. Entonces, dentro de esas claves, recordar que la recuperación de ese compromiso en el síndrome HELP es una recuperación rápida y completa en el posparto. Esa es la regla de oro para tener en cuenta con respecto a estas pacientes, que tanto la púrpura trombótica trombocitopénica como el síndrome hemolítico urémico, como diagnósticos diferenciales dentro de ese síndrome HELP o dentro de esos imitadores de preeclampsia, no van a presentar recuperación entre las 48 y 72 horas posteriores a pesar de la finalización del embarazo, y que es importante establecer para la diferenciación en el caso de que yo ya haya instaurado ese tratamiento sindrómico, establecer la actividad de la ADAMS 1313 para poder determinar si efectivamente estoy frente a un síndrome hemolítico urémico, frente a una púrpura trombótica trombocitopénica. Recordar, como les había mencionado, cómo el síndrome hemolítico urémico se va a caracterizar por una insuficiencia renal aguda y hemólisis con niveles elevados de la creatinina. Entonces, síndrome hemolítico urémico más compromiso renal, o sea, el compromiso renal va a ser más significativo, va a ser más en el posparto. Y obviamente la prueba de AMS 1313 es muy relevante para la decisión del manejo de estas microangiopatías porque va a permitirme establecer si efectivamente estoy frente a una púrpura trombótica trombocitopénica que va a resolver con los recambios a nivel del plasma y que va a resolver con el hecho de exponer a la paciente a otros métodos de control de activación del complemento como los esteroides o como el rituximab, o si efectivamente en el caso de que no sea secundario a esto, yo voy a tener que optar por otros tratamientos en el caso de que esté en un escenario de un síndrome hemolítico urémico y la paciente debería ser llevada en forma temprana a tratamiento con eculizumab. En esta revisión establecían como el intercambio de plasma terapéutico no proporciona ningún beneficio en cuanto a morbimortalidad si esa ADAMS-3 está por encima del 10%, porque recordemos que este va a ser exclusivo
o va a generar mejoría significativa puntualmente en la púrpura trombótica trombocitopénica. Este cuadro trata de resumir cuáles son los hallazgos que yo debería tener en cuenta al momento de hacer la identificación de esos diagnósticos diferenciales para síndrome GEL, para hígado graso agudo del embarazo, para púrpura trombótica trombocitopénica y para síndrome hemolítico urémico, con respecto a cómo están esos hallazgos que comparten. La hemólisis, la esquistocitosis, la elevación de la LDH, la elevación con respecto o la hipertransaminasemia, la trombocitopenia, el compromiso renal, la actividad del ADAMS-13 y la presencia de otros hallazgos a nivel clínico. Finalmente, entonces, en cuanto al tratamiento, ¿cuál va a ser la clave? Identificar correctamente frente a cuál microangiopatía trombótica me encuentro, pero sé que soy muy insistente, pero es lo que en la mayoría de las revisiones establecen y es que debo hacer un enfoque sindrómico. Ante sospecha de microangiopatía trombótica, esta paciente debe estar monitorizada, debería tener al menos acceso a una unidad de alta dependencia obstétrica. En el caso de que no tenga acceso a una unidad de cuidados especiales o una unidad de cuidados intensivos, garantizarle esa monitorización, garantizarle el hecho de ese inicio del recambio terapéutico de plasma, mientras yo logro hacer el diagnóstico específico y obviamente en el caso de que se considere lograr establecer en forma más segura la vía de finalización del embarazo. La Sociedad Estadounidense de Aféresis proporciona una evidencia que es categoría 1, grado recomendación 1A, para la aféresis terapéutica solamente en el manejo de la púrpura trombótica trombocitopénica. Sin embargo, como les mencionaba en las otras revisiones, establecen que en el enfoque sindrómico, el hecho de llevar a la paciente a aféresis terapéutica es un racional con respecto al acercamiento en cuanto al tratamiento. Esta puede ser parcialmente eficaz en la mayoría de los casos de síndrome hemolítico urémico, pero no va a impactar significativamente en la recuperación de la función renal hasta en el 80% de los casos, porque ya en el diagnóstico específico recuerden que estas pacientes van a beneficiarse del tratamiento con eculizumab. El eculizumab ha sido aprobado para el tratamiento del síndrome hemolítico urémico y hemoglobinuria paroxística nocturna. Recordar que es un anticuerpo anti-C5, IgG2, 4-capa humanizado que va a actuar bloqueando la decisión enzimática de C5, C5A y C5B, porque recuerden que estas pacientes van a tener esa alteración con respecto a esa vía de activación del complemento. Esta es otra forma de hacer el enfoque con respecto a ese acercamiento, pero ya hemos planteado varios algoritmos con respecto al diagnóstico y considero que con la forma en la que hemos hecho la descripción de los diferentes cuadros clínicos, tenemos las herramientas de hacer una lista de chequeo para hacer el esclarecimiento etiológico puntual con respecto al escenario en el caso de que haya sospecha de microangiopatía trombótica. Este fue un estudio que buscó el impacto de generalmente eso que les mencionaba en cuanto al acercamiento del tratamiento, que es un diagnóstico temprano y un recambio plasmático, y cómo eso impactaba con respecto a los resultados renales. Un estudio retrospectivo en pacientes que presentaron lesión renal aguda durante el embarazo entre 2002 y 2016, secundario a una microangiopatía trombótica diagnosticada e inducida durante el embarazo. En los pacientes, en este grupo de pacientes, las que lograron tener un correcto diagnóstico menor en los 15 días posteriores al inicio del cuadro clínico y pacientes que tenían una edad materna por debajo de los 30 años tuvieron mejor pronóstico y las pacientes que recibieron plasmaféresis dentro de las primeras 72 horas posteriores al ingreso tuvieron más posibilidades de recuperación. En cuanto a la plasmaféresis, o ese recambio, como les mencionaba en algún momento, debe hacerse al menos en las primeras 8 horas después de la sospecha de microangiopatía trombótica. No es solamente hacer un recambio, sino que establecen que pudiesen requerirse en las revisiones hasta 18 días dentro de ese recambio, que se han cuantificado en revisiones, pero de poblaciones distintas a las gestantes, que pueden requerirse hasta 30 litros de plasma para hacer la corrección de un episodio agudo, y ese recambio de plasma con respecto al plasma no debería frenarse cuando yo ya tengo respuesta, sino al menos 2 días después de haber obtenido la respuesta, de haber logrado un recuento de plaquetas normal y de haber logrado una reducción significativa de la LDH
de hasta 1.5 veces el valor que tenía inicialmente durante el diagnóstico. Esa es la forma en la cual en el estudio se hace la diferenciación en cuanto a las pacientes, en cuanto a los días de falla renal, quienes se les dio plasmaféresis y el tiempo de esa plasmaféresis. Y se obtuvieron esos resultados que les mencionaba con respecto a instauración rápida del diagnóstico por debajo de los 15 días, edad materna por debajo de los 30 años y instauración de la plasmaféresis en las primeras 72 horas del diagnóstico. Entonces, finalmente, recordar que el embarazo va a ser una condición que por sí misma va a amplificar la actividad del complemento y puede desenmascarar las microangiopatías trombóticas, siempre que no haya recuperación de las condiciones clínicas y de laboratorio. A pesar de hacer finalización del embarazo, se debe sospechar una microangiopatía trombótica diferente al síndrome HELP o diferente al daño endotelial por preeclampsia severa. El empeoramiento de la trombocitopenia en las 72 horas después del parto debe sugerir la presencia de una púrpura trombótica trombocitopénica, porque recuerden que va a ser el hallazgo predominante, mientras que para el síndrome hemolítico urémico el hallazgo predominante va a ser el deterioro renal con incremento significativo de la creatinina sérica por encima de esas 72 horas. La sospecha o la alta sospecha, índice de sospecha va a ser fundamental para evitar que se retrase el tratamiento, que puede derivar en que la paciente fallezca o en que la paciente termine con un deterioro crónico terminal de su función renal. Y recordar cómo el eculizumab se ha probado en el síndrome hemolítico urémico. En algunos casos establecían revisiones en las cuales había tenido respuesta en pacientes con síndrome HELP, pero recordar que en nuestro medio faltan algunos estudios que logren dar la fuerza suficiente para determinar el balance entre los riesgos y beneficios, porque no olvidar que es un medicamento que para nosotros todavía es costoso. Eso era lo que les tenía con respecto a microangiopatía trombótica y embarazo. Muchas gracias, doctora Natalia, por la excelente exposición. Entonces voy a hacer algunas aclaraciones, para lo cual voy a compartir mi pantalla. Recuerdo que la presentación se está grabando con el consentimiento de todos. Esto es una clase de nefrología de la Universidad de Antioquia, en convenio con la UPB y el Hospital Pablo Tobón Uribe. Y se acepta que se publique por las aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. Y obviamente pues no cumple todos los requerimientos de una charla con todas las ediciones de video ni de sonido. En este momento pues voy a hacer simplemente unas aclaraciones que la doctora, como para aclarar términos de lo que nos expuso la doctora. Cuando tenemos microangiopatías trombóticas en el embarazo, pues nos enfrentamos a este panorama donde las microangiopatías trombóticas son uno de los diagnósticos diferenciales de una gran cantidad de entidades que se pueden presentar y que son extremadamente graves en un embarazo, tanto para la madre como para su feto. Dentro de los diagnósticos diferenciales a los que nos enfrentamos y que pueden dar daño multisistémico, pues obviamente está ligado al graso del embarazo, la coagulación intravascular diseminada, el lupus, el síndrome antifosfolípido. Eso hablando pues del grupo de medicina interna, y obviamente los obstetras y los expertos en medicina materno-fetal se enfrentan siempre a este diagnóstico diferencial con la preeclampsia, HELP, la sepsis asociada al embarazo por infecciones sistémicas o infecciones localizadas en sus órganos genitales. Pero entonces, a tener en cuenta, las microangiopatías trombóticas son uno de esos diagnósticos diferenciales y pueden llevar a una alta morbimortalidad, como lo mencionó muy bien la doctora Natalia. El problema es que durante el embarazo hay unas modificaciones fisiológicas, como ya muy bien nos lo mencionó, que nos pueden dificultar el diagnóstico de estas entidades, ya que hay un aumento del volumen sanguíneo y hay una hipervolemia oligocitométrica, una anemia fisiológica, un descenso de las plaquetas que puede ser por dilución, la velocidad de sedimentación está aumentada, puede haber algo de leucocitosis y un estado hipercoagulable. En el embarazo, pues todo es conocido que hay un estado de hipercoagulabilidad que puede favorecer trombosis, entonces debemos estar muy atentos a alguna de estas manifestaciones que se puede agrandar o por alguna situación de las que mencionamos previamente. Los factores de coagulación sufren un cambio. En general hay una tendencia a una balanza inclinada hacia el lado de la coagulación y la trombosis, más que problemas de hemorragia. Sin embargo, también se pudieran presentar. Entonces ven ustedes cómo el fibrinógeno se incrementa
más de un 100%, el factor 7 más de un 1000%, los factores 8, 9, 10, 12 y Bombilogran se incrementan más de un 100%, lo cual nos puede favorecer entonces en ciertas situaciones que haya un favorecimiento hacia la trombosis. También en la hemostasia que ocurre en el parto hay un descenso de las plaquetas del fibrinógeno y el factor 7 abrupto. Eso en ese momento nos puede favorecer sangrado más que trombosis. También hay un aumento fisiológico de la fibrina y los productos de degradación de la fibrina. Y obviamente, pues para que la mujer tenga una hemostasia en el parto, pues hay un fenómeno de CID localizada para controlarse ese fenómeno del parto, donde puede haber un sangrado importante en el útero, pero pues hay un fenómeno de localizada fisiológico para que se controle ese sangrado. El complemento en el embarazo está amplificado y todos sabemos pues que el embarazo es una condición amplificadora del complemento. Afortunadamente ese complemento está muy bien regulado porque la placenta produce reguladores del complemento como DAF, CD59, MSP, factor H, incluso ADAMS13, y eso hace que cuando el complemento que está muy aumentado su actividad, sobre todo la vía alterna, durante el embarazo, pues esos reguladores que produce la placenta que les acabo de mencionar, frenen esa actividad incontrolada del complemento y que no se produzca daño sistémico. Sin embargo, cuando ocurre un desbalance entre la activación del complemento y la regulación del mismo, se pueden presentar muchos problemas y hay una gran cantidad de los eventos en el embarazo pueden ser producidos por una actividad excesiva de la activación del complemento, como por ejemplo los abortos recurrentes, la preeclampsia e incluso el parto pretérmino. Pero pues una de estas situaciones donde el complemento puede estar muy desregulado son las microangiopatías trombóticas, sobre todo en el síndrome hemolítico urémico atípico. Pero no olvidar que la preeclampsia y el HEP también son entidades que activan la vía alterna del complemento en forma desproporcionada y a veces desregulada. Entonces, en el embarazo, cuando se produce una microangiopatía trombótica, tenemos un compromiso multisistémico dado por daño endotelial, microtrombosis en capilares y arteriolas, y un compromiso multisistémico donde los principales sistemas comprometidos son el riñón, el sistema nervioso central, tracto gastrointestinal, el corazón, y que se produce una alta morbimortalidad, tanto para la madre como para el feto. Se caracterizan por una anemia hemolítica microangiopática no inmune, con reticulocitos elevados, CUMS negativo, trombocitopenia. Las células características aquí son los esquistocitos, que son glóbulos rojos en casco, que tienen esa forma porque la destrucción de los glóbulos rojos por, por estas arteriolas y capilares inflamados produce esa deformidad típica y por eso hacemos énfasis en buscarlos porque son clave en el diagnóstico. También está la LDH elevada, la aptoglobina baja, puede haber hiperbilirrubinemia indirecta y en esta entidad de microangiopatía trombótica en el embarazo las pruebas de coagulación y fibrinógeno son normales. Muy importante diferenciarlo porque eso nos permite establecer un diagnóstico diferencial con la coagulación intravascular diseminada, donde pueden haber las anteriores hallazgos, pero en esta entidad de coagulación intravascular diseminada las pruebas de coagulación y fibrinógeno son normales. El daño histológico, obviamente, entonces hay un engrosamiento e inflamación de la pared vascular, inflamación endotelial, desprendimiento de células endoteliales, un depósito subendotelial de proteínas y material de hélice celular y presencia de trombos plaquetarios. Y eso está ocurriendo a nivel sistémico en los principales órganos. Entonces, en las microangiopatías trombóticas, cuando usted tiene trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática con compromiso multisistémico, muy bien como lo dijo la doctora Natele, siempre hay que medir la DAMS13 para descartar la PTT. Siempre hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial con la preeclampsia y el GEL y obviamente otras entidades secundarias como procesos autoinmunes o infecciosos y obviamente cuando tenemos descartado lo anterior tenemos que mirar que el paciente no tenga un síndrome hemolítico urémico atípico ya que el embarazo es una condición amplificadora del complemento y en pacientes susceptibles que tengan una mutación genética se puede desencadenar entonces el SHUA primario o genético. Entonces, en el embarazo, obviamente, tenemos que mirar, cuando se presentan estos fenotipos de compromiso sistémico, tenemos que mirar si entonces hay una anemia hemolítica microangiopática. Lo primero que debemos hacer es mirar que no, el paciente no esté séptica, que no tenga un desprendimiento, una brucio de placenta, una hemorragia asociada al embarazo. Y siempre tener en cuenta entonces el diagnóstico principal, porque por su frecuencia, que es la frecuencia del gel, pero no olvidar que pueden haber microangiopatías trombóticas, siempre descartar la púrpura trombocitopénica trombótica y las asociadas entonces a alteración en la regulación del complemento.
o Shua. Si tenemos una microangiopatía trombótica, siempre hay que mirar que la paciente no tenga o una PTT o un Shua en el embarazo. Obviamente la ADAMS-13 es la que nos va a hacer la diferenciación y por eso siempre hay que medirla. El ADAMS-13 en la PTT generalmente está menos del 10% y en el Shua generalmente está más del 10%. Algunos textos ponen de corte el 5%. Pero también hay otras diferencias que nos ayudan. La PTT ocurre más en el segundo o tercer trimestre del embarazo y el SHUA ocurre más en el posparto, en el 80% de los casos, como muy bien nos lo explicó la doctora Natalie. Otras diferencias, generalmente en la PTT el daño neurológico es mayor, en el SHUA generalmente es leve, aunque hemos tenido pacientes con SHUA con compromiso neurológico grave, entonces no es algo absoluto. Y generalmente el daño renal es más leve en la PTT y es muy grave en el SHUA. Generalmente la creatinina en el SHUA está por encima de 2,3, en cambio generalmente la PTT está por debajo de 1,6, pero también no es absoluto, simplemente son ayudas diagnósticas. Ahora el GEP también puede presentarse con algo muy similar. Ten en cuenta que el GEP generalmente se presenta en el tercer trimestre y responde muy bien, como lo dijo la doctora, en la mayoría de las veces con la terminación del embarazo. Algo que no ocurre en el SHUA, donde generalmente se manifiesta en el 80% en el posparto y generalmente, obviamente, la paciente ya está desembarazada o si la desembarazan no tiene buena respuesta. El daño en el gel generalmente es por una NTA, como lo dijo muy bien ella, en el SHUA es por una microangiopatía trombótica. Entonces, en el embarazo, obviamente, hay una activación del complemento que debe estar muy bien regulada por estos reguladores que produce la placenta y cualquier disregulación nos puede llevar a múltiples patologías, dentro de ellas, como mencionamos, el SHUA. Y entonces, cuando hay una activación incontrolada de la vía alterna del complemento, se forma el complejo de ataque de membrana, se forman mediadores inflamatorios y eso nos va a llevar, obviamente, entonces a un daño endotelial difuso, a una microangiopatía trombótica con daño multisistémico. Y obviamente, pues estas condiciones amplificadoras del complemento, una de ellas siempre hay que tener en cuenta es el embarazo de las múltiples que hay. Y es que miren ustedes que en los pacientes que han tenido síndrome hemolítico urémico atípico, miren en todas las series, generalmente el 70% de los casos tiene una causa identificable como condición amplificadora del complemento y dentro de ellos el embarazo explica el 7% de estas activaciones del complemento como condición amplificadora. Como lo menciono, en todas estas entidades el complemento está muy activo, incluso disregulado, pero la máxima expresión de activación y disregulación se presenta en el síndrome hemolítico urémico atípico o primario. Ella muy bien lo mencionó y hizo el énfasis cómo los pacientes que tienen un síndrome hemolítico urémico atípico, eso ya ha sido estudiado y en esta serie, que es una de las más grandes de 100 mujeres con SHUA, con 21 asociadas al embarazo, pues ella muy bien lo mostró cómo el síndrome hemolítico urémico atípico se presenta en el 80% de los casos en el posparto. Y ya lo explicamos por qué, pues obviamente en ese momento se quita la placenta y al quitar la placenta, esa activación del complemento que tiene esa paciente ya alterada porque tiene una mutación genética, pues no hay cómo regularlo. No solo porque ella tiene mutados los reguladores del complemento, perdón, sino porque la placenta ya no está y no tiene cómo regular entonces el complemento y se produce entonces una microangiopatía trombótica tipo SHUA que no respondió obviamente a desembarazar a la paciente y que por ende va a empeorar. Y eso no solo se presenta en el primer embarazo, sino que se puede presentar en el segundo, en el tercero, en el cuarto embarazo, lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, que a estas pacientes en general se les aconseja que no queden en embarazo nuevamente, ya que tiene un alto riesgo de volver a recurrir en el SHUA y eso puede producir una alta mortalidad tanto para la madre y el feto. Entonces, aconsejamos fuertemente que este tipo de pacientes no vuelva a quedar en embarazo. Entonces, una persona que tenga una normalidad genética, una mujer, y se embarace, obviamente el embarazo es una entidad activadora del complemento, un amplificador, y eso nos puede favorecer que aparezca la microangiopatía trombótica con falla multisistémica. La paciente nace asintomática con alguna de las mutaciones que hay. Esa paciente siempre en su vida va a tener el endotelio un poco más inflamado, sin embargo está asintomática, pero cuando llega a una condición amplificadora y entre esas, como lo mencionamos, el embarazo es una que induce una expresión alta del complemento por la vía alterna,
como no tiene cómo regularlo, sobre todo en el tercer trimestre o en el posparto, puede aparecer entonces una microangiopatía trombótica que produce daño multisistémico con isquemia y daño de órganos, principalmente renal y neurológico. Ese embarazo, entonces, siempre que tengamos esa condición amplificadora del complemento que es el embarazo, y que se active el complemento, si por algún motivo hay daño endotelial y microangiopatía trombótica, tenemos que tener en cuenta que esa paciente no tenga una alteración en la regulación del complemento. ¿Cuándo sospecharlo? Cuando desembarazamos a la paciente y se empeora en vez de mejorar, o cuando no responde al tratamiento con recambios plasmáticos, y cuando hemos descartado causas secundarias, obviamente como infecciones principalmente y problemas autoinmunes en este contexto de embarazo. Obviamente también medicamentos. Esto es lo mismo entonces, simplemente recalcándolo, esa condición amplificadora del complemento que es el embarazo, y cuando no se regula, como en pacientes que tienen SHUA, ¿qué es lo que puede pasar? Que es una microangiopatía trombótica con daño de órganos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional, la doctora explicó muy bien todo, simplemente quería hacer esas, recalcar como lo más importante del seminario,